México no negocia su dignidad. Ecuador lo sabe ahora. Mientras Noboa buscaba reanudar el comercio, la presidenta Claudia Sheinbaum ya había marcado posición desde Palacio Nacional. 5 sesiones sin rodeos. Y lo que vino después dejó muy claro quién manda en la relación entre estos dos países. Quédense, porque esto apenas empieza. Ecuador está pagando hoy el precio de la soberbia de un solo hombre. Y lo está pagando en dólares. En miles de millones de dólares que ya no van a entrar a su economía. En medicamentos que subieron de precio de la noche a la mañana. En flores que no se venden, en camarones que no se exportan, en banano que se pudre sin destino. Daniel Noboa escribió una carta donde la palabra que más se repite es diálogo. Y la presidenta Claudia Sheinbaum le respondió con una claridad que no deja espacio para ninguna interpretación. No hay condiciones. No habrá condiciones. Mientras Noboa ocupe la silla presidencial en Ecuador, no existe ningún tipo de acercamiento diplomático ni comercial entre ambas naciones. Punto final. Mira, lo digo sin rodeos. Esa respuesta no es arrogancia, es dignidad. Es exactamente lo que México debió haber dicho durante décadas cada vez que alguien pisoteó nuestra soberanía y luego llegó con la mano extendida como si nada hubiera pasado. Claudia Sheinbaum no está improvisando. Está aplicando una doctrina que este país tardó demasiado tiempo en recuperar. Para entender por qué esa respuesta es tan contundente, hay que retroceder al momento en que todo comenzó. Porque esto no nació de una disputa comercial. No nació de una diferencia de criterios en ningún foro internacional. Esto nació de una decisión que no tiene precedente en la historia diplomática reciente de América Latina. Daniel Noboa ordenó a sus fuerzas policiales que entraran a punta de fusil a la sede diplomática mexicana en Quito. Pisotearon el derecho internacional, violaron la inmunidad consagrada en los tratados más sagrados que existen entre las naciones civilizadas. Esos tratados que no son papel muerto, sino el andamiaje sobre el que se sostiene cualquier posibilidad de convivencia entre países. Todo para un golpe de efecto mediático que le duró 3 días en los noticieros. 3 días. ¿Y cuánto tiempo lleva pagándolo su país? Los que tenemos memoria sabemos que en política exterior, los errores de soberbia no se cobran de inmediato. Se cobran con intereses. Se cobran cuando el que cometió el error ya no tiene salida fácil y el daño ya está hecho en la carne viva de su economía. Ojo con esto, porque los números que vienen ahora son demoledores. El banano ecuatoriano, esa fruta que presumen como la mejor del mundo, registra pérdidas estimadas en 420 millones de dólares. El camarón, otro de sus orgullos exportadores, acumula un boquete de 310 millones. El sector de las flores, 180 millones de dólares que ya no entran. El cacao y el chocolate ecuatoriano, 140 millones. El atún en conserva, 95 millones que se quedaron en la nada. Sumen todo eso. Estamos hablando de un agujero negro de más de 1.145 millones de dólares que se le abrió a la economía ecuatoriana en cuestión de meses. Y eso solamente en los sectores que dependían directamente de las cadenas comerciales con México y con sus aliados del bloque norteamericano. A ver, porque Noboa no se conformó con romper relaciones. Como represalia inicial, el presidente ecuatoriano decidió imponer aranceles del 25 y hasta del 27% a las importaciones mexicanas. Pensó que eso le daba posición de fuerza. Pensó que México iba a parpadear. México no parpadeó. Salió a su pueblo a presumir que le había puesto un arancelazo histórico a México, que iba a defender la producción nacional, que no se iba a dejar de nadie. Ojo con esto. ¿A quién creen que terminó castigando ese arancel del 27%? Porque lo que principalmente exporta México a Ecuador son medicinas, vehículos automotores y sus refacciones, maquinaria mecánica, electrodomésticos y preparaciones alimenticias. Si aún no sigues el canal Secretos del Estado Mexicano, este es el momento. Cada semana traemos análisis como este que no encontrarás en los medios tradicionales. Es decir, todos los productos que un país necesita para que su gente viva, se cure, se traslade y trabaje. No son lujos, son necesidades básicas.
El arancel lo terminaron pagando los ciudadanos ecuatorianos cuando fueron a la farmacia y encontraron que sus medicamentos habían subido casi un 30% de la noche a la mañana. Lo terminaron pagando las familias cuando quisieron comprar un refrigerador, una lavadora, cualquier electrodoméstico básico. Lo terminaron pagando los empresarios que necesitaban refacciones para sus vehículos de carga, para mantener sus negocios funcionando, para no despedir trabajadores. Noboa no le puso un arancel a México, le puso un arancel a su propio pueblo. Y luego se sorprendió cuando empezó a sangrar. Después de varios meses manteniendo esa postura supuestamente firme, después de andar paseándose en foros internacionales hablando de soberanía y de no agacharse ante nadie, las presiones internas crecieron sin parar. Los sectores agroexportadores le exigieron respuestas concretas. Los industriales del país le pidieron que dejara de hacer berrinches y empezara a gobernar. Sus propios alcaldes, sus propios gobernadores provinciales ya estaban saliendo a los medios a confesar que la situación era insostenible. Y entonces vino la carta. Esa carta donde el presidente ecuatoriano formalmente le pide al gobierno mexicano un diálogo urgente, donde solicita el levantamiento inmediato de las sanciones comerciales y donde, fíjense en el cinismo, ofrece como supuesto gesto de buena voluntad eliminar el arancel del 25%, llegó a imponer hasta el 27% en algunos rubros específicos, que él mismo había creado y que solamente había lastimado a su propia gente. Es decir, Noboa quiere que México le agradezca por quitar un castigo que nunca debió existir y que no le afectaba en nada a México. Fíjense en el nivel de soberbia mezclada con desesperación que está mostrando este personaje. Mira, lo digo sin rodeos, hay una lógica perversa en todo esto que no podemos dejar pasar. Noboa calculó mal desde el principio. Calculó que México iba a necesitar normalizar la relación más rápido que Ecuador. Calculó que la presión económica iba a doblar la postura de nuestra presidenta. Calculó que podía violar una embajada, humillar a una nación y luego sentarse a negociar como si nada hubiera pasado. Lo que no calculó fue encontrarse con una presidenta que entiende algo que los gobiernos del viejo régimen mexicano nunca entendieron: que la dignidad de una nación no se negocia, que la soberanía no tiene precio, que cuando alguien te pisotea, no puedes después sentarte a la mesa con esa misma persona como si fuera tu igual. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que no siempre fue así. Hubo décadas enteras en que México encajaba exactamente ese tipo de humillaciones y al día siguiente mandaba a su canciller a sonreír para las cámaras. El PRIAN nos acostumbró a eso, a tragar, a normalizar el abuso, a llamarle pragmatismo a lo que en realidad era rendición. Eso se acabó. Y aquí es donde todo colapsa en una sola verdad que no tiene vuelta de hoja. Hoy Ecuador no encuentra hacia dónde voltear. Su economía se está cayendo a pedazos, sus sectores exportadores están en llamas, y el hombre que ordenó aquella invasión armada a suelo diplomático mexicano está literalmente arrodillado, mandando cartas formales, suplicando que le reabran las puertas del comercio. México no cedió. México esperó, y el tiempo le dio la razón. ¿Ustedes creen que México debería abrir algún canal de diálogo con Ecuador mientras Noboa siga en el poder? ¿O la postura de la presidenta Sheinbaum debe mantenerse sin ninguna concesión hasta que haya un cambio real en Quito? Déjenlo en los comentarios. Esa conversación vale la pena tenerla. La respuesta de la doctora Claudia Sheinbaum no fue una reacción emocional, fue una doctrina. Fue la demostración de que México ha dejado de ser el país que encajaba los golpes y luego tendía la mano para que le volvieran a pegar. Fue la prueba de que en esta etapa de nuestra historia, la política exterior de México se construye sobre principios, no sobre conveniencias. Sobre memoria histórica, no sobre amnesia conveniente. Sinceramente, y que me perdonen los que todavía dudan, esto es exactamente lo que se veía venir desde el momento en que Noboa tomó aquella decisión. Un país que viola la soberanía de otro no puede después presentarse como víctima cuando las consecuencias llegan. Así no funciona el derecho internacional. Así no funciona la dignidad entre naciones.
Hoy un presidente sudamericano que creyó que podía tratar a México como un país de segunda categoría está descubriendo, a un costo de más de $1.000 millones para su propia gente, lo que significa enfrentarse a un México que ya despertó. La soberbia tiene factura, y Ecuador la está pagando completa. Pero hay algo que no se ha dicho todavía, algo que va mucho más allá de Ecuador. Porque lo que está ocurriendo entre Ciudad de México y Quito no es un conflicto bilateral aislado. Es una señal que están leyendo con mucha atención en otras capitales del continente. En Bogotá, en Lima, en Buenos Aires, en Washington. La señal dice esto: México ya no es un actor pasivo en la geopolítica latinoamericana, y eso cambia todo. Los que tenemos memoria sabemos muy bien que durante décadas, la política exterior mexicana fue diseñada para no molestar a nadie, para no incomodar, para mantener relaciones cordiales con todo el mundo, aunque ese todo el mundo nos estuviera robando, humillando o ignorando. Era una política exterior de sonrisas y silencios, de cumbres fotográficas sin contenido real, de comunicados que no decían nada para no comprometer nada. Eso se llamaba madurez diplomática. En realidad era parálisis. Y aquí viene lo importante, porque este giro no ocurrió de la noche a la mañana. Tiene raíces, tiene historia. Tiene una genealogía que esta audiencia conoce mejor que nadie. Recuerden el año 2004. No, espera, fue en 2005 cuando México rompió relaciones con Cuba bajo presión directa de Washington. Recuerden cómo los gobiernos del viejo régimen alineaban sus posiciones internacionales no con los intereses del pueblo mexicano, sino con los intereses de quien les firmaba los cheques o les garantizaba la siguiente reunión en la Casa Blanca. Eso era México antes, un país que pedía permiso para tener opinión propia. La doctrina Estrada, que durante generaciones fue el escudo jurídico de nuestra política exterior, fue vaciada de contenido por gobiernos que la invocaban en los discursos y la traicionaban en los hechos. No intervencionismo de palabra, subordinación total en la práctica. Hoy esa doctrina vuelve a tener dientes. Y los actores regionales lo están notando. Colombia observa, Brasil toma nota. Los países del Caribe, que durante años vieron a México como un socio que nunca se comprometía del todo, están recalibrando su lectura. Porque un México que mantiene su postura frente a Ecuador durante meses, sin parpadear, sin negociar su dignidad a cambio de conveniencias comerciales, es un México que puede ser un aliado real, o un adversario que no conviene tener enfrente. Eso es poder. Poder blando, construido no con ejércitos, sino con coherencia. ¿Cuántos gobiernos latinoamericanos aguantaron la presión de Washington, de los organismos financieros internacionales y de sus propias élites empresariales para mantener una postura de principios durante más de un año sin ceder un centímetro? Cuéntenlos. No son muchos. Y mientras Ecuador sangra económicamente, mientras sus flores se pudren en bodegas sin destino y sus camaroneros calculan las pérdidas semana a semana, hay algo que Noboa no puede comprarle a nadie con ningún préstamo del Fondo Monetario Internacional. No puede comprar el tiempo que ya perdió. No puede devolver la imagen que destruyó. No puede borrar el video de aquellas botas militares entrando a una embajada. Esa imagen dio la vuelta al mundo. Y en cada cancillería donde se vio, alguien tomó nota de lo que México hizo después. No gritó, no amenazó, no mandó tropas. Simplemente cerró la puerta y esperó. Eso es lo que hace un país que sabe exactamente quién es, porque hay una dimensión de esta historia que casi nadie está contando, y tiene que ver con lo que ocurrió dentro de México mientras todo esto se desarrollaba afuera. Durante décadas, la política exterior mexicana fue rehén de los mercados. Cada vez que un canciller intentaba dar un paso autónomo, llegaba la llamada de algún banco de inversión, de algún fondo de cobertura, de algún analista de Wall Street advirtiendo sobre el riesgo país. Así funcionaba el mecanismo de control. No necesitabas amenazas abiertas. Bastaba con mover un decimal en la calificación crediticia para que un gobierno entero cambiara de postura antes del desayuno. Los que vivimos el 94 sabemos exactamente de qué estamos hablando.
Sabemos lo que cuesta una llamada telefónica desde Washington cuando el peso está en caída libre. Pero algo cambió. Y ese cambio no fue solo de gobierno. Fue de doctrina. Fue de columna vertebral. Cuando México sostuvo su postura frente a Ecuador, sin que los mercados lo doblegaran, sin que ninguna agencia calificadora lograra torcer la decisión, quedó demostrado algo que muchos dudaban que fuera posible, que se puede gobernar con principios sin que el sistema financiero internacional te destruya en el intento. Eso tiene un nombre, se llama autonomía real. No la autonomía de los discursos del 1 de mayo, la autonomía que se mide en decisiones concretas bajo presión concreta. Mira, lo digo sin rodeos, lo que más me indigna no es lo que hizo Noboa, un político joven, sin experiencia, jugando a ser duro para su galería electoral. Eso tiene explicación, aunque no tenga justificación. Lo que me indigna es recordar cuántos gobiernos mexicanos anteriores habrían cedido antes de que terminara la primera semana. Habrían encontrado una salida elegante, un comunicado ambiguo, una reunión discreta para bajar el tono. Habrían sacrificado el principio por el pragmatismo y lo habrían llamado madurez diplomática. Eso ya no es México y el mundo lo está procesando en tiempo real. Esto no terminó aquí. Nadie que haya perdido privilegios de esa magnitud se va a quedar quieto. Noboa va a buscar otra ventana y los de adentro, los que durante décadas convirtieron la Cancillería en una agencia de relaciones públicas para el extranjero, también van a intentarlo de nuevo. Cuenten con eso. Pero hay algo que ya no pueden deshacer. México probó, frente a presión real y con consecuencias reales, que la soberanía no es un adorno del discurso, es una práctica y esa demostración ya está en el registro histórico. Quiero saber lo que ustedes piensan. ¿Creen que Ecuador va a aceptar las condiciones mexicanas tal como están o va a intentar renegociar por la puerta de atrás? Déjenlo en los comentarios y si este tipo de análisis es lo que necesitan cada semana para entender lo que realmente está ocurriendo, suscríbanse a Secretos del Estado Mexicano. Aquí no vendemos tranquilidad, vendemos claridad. México ya no pide permiso para ser México.